Resumen del libro Historia de los Concilios Ecuménicos de Alberigo Giuseppe. Capítulo 1. De Nicea, año 325, a Calcedonia, año 451. 1.1 Camino de Nicea, año 325. Los 4 primeros concilios ecuménicos del cristianismo, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, establecieron las bases doctrinales sobre la Trinidad y la Encarnación, configurando la identidad teológica y organizativa de la Iglesia. Nicea, año 325, marcó un hito al definir la consustancialidad del Hijo con el Padre, enfrentando el arrianismo, mientras que Constantinopla, año 381, consolidó la doctrina trinitaria y la jerarquía de los patriarcados. Éfeso, año 431, combatió el nestorianismo al proclamar a María como Madre de Dios, y Calcedonia, año 451, definió la doble naturaleza de Cristo, divina y humana, contra el monofisismo. Aunque se enfrentaron a desafíos internos, como tensiones políticas y disputas sobre su ecumenicidad, estos concilios establecieron un modelo para abordar controversias doctrinales mediante asambleas representativas. Además de sus aportaciones dogmáticas, desarrollaron legislaciones canónicas esenciales, reflejando una estrecha interacción entre la Iglesia y el Estado en el contexto del Imperio Romano Cristiano. 1.2 El Concilio de Nicea, año 325. El Concilio de Nicea, convocado en el 325 por el emperador Constantino, marcó un hito en la historia de la Iglesia cristiana al abordar las controversias arrianas y establecer la base del dogma trinitario. Este evento reunió principalmente a obispos del Oriente cristiano y fue guiado por el emperador, quien buscaba la paz eclesial y la unidad doctrinal. El símbolo niceno, centro del concilio, afirmó la consustancialidad del Hijo con el Padre, condenando las doctrinas arrianas y estableciendo el término homoousios como clave para definir la relación entre ambas divinas personas. Además, el concilio trató asuntos disciplinarios y organizativos, como la regulación de la celebración de la Pascua y la resolución de conflictos en la estructura eclesiástica. Aunque su influencia fue limitada inicialmente, el Concilio de Nicea sentó las bases para futuros concilios ecuménicos y consolidó el papel de la Iglesia como institución central en el Imperio Romano. 1.3 de Nicea, 325, a Constantinopla, 381. La recepción del primer concilio ecuménico. Tras el Concilio de Nicea, 325, se produjo un largo proceso de recepción de sus decisiones, caracterizado por conflictos entre nicenos y filoarrianos. Aunque Nicea condenó el arrianismo y definió la consustancialidad entre el Padre y el Hijo, los opositores recuperaron poder bajo el liderazgo de Eusebio de Nicomedia. Este periodo estuvo marcado por tensiones políticas y disputas teológicas que culminaron en el Concilio de Constantinopla, 381. En esta etapa, los emperadores desempeñaron un papel clave al oscilar entre apoyo y oposición a los nicenos. El dogma niceno fue cuestionado en numerosos sínodos y reinterpretado por diferentes corrientes, como los homoousianos. Las disputas se extendieron al reconocimiento de la divinidad del Espíritu Santo y al enfrentamiento con nuevas herejías, como el apolinarismo. Finalmente, la acción de figuras como Atanasio y los padres capadocios consolidó la fe nicena, preparando el terreno para su confirmación en Constantinopla. 1.4 El Concilio de Constantinopla, 381. El Concilio de Constantinopla, 381, consolidó la doctrina nicena, confirmando la consustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, y combatiendo herejías como el arrianismo, el apolinarismo y el macedonianismo. Convocado por el emperador Teodosio I, buscó unificar la Iglesia oriental tras décadas de tensiones doctrinales y políticas. Participaron 150 obispos, principalmente del Oriente, bajo liderazgos como el de Gregorio Nacianceno. El concilio rechazó intentos de reconciliación con los macedonianos, reafirmó la fe nicena y estableció el credo niceno-constantinopolitano, ampliando su tercera parte sobre el Espíritu Santo. También emitió cánones como el que otorgó a Constantinopla el segundo lugar de honor tras Roma, reforzando su influencia política y eclesiástica. Aunque marcado por tensiones internas, la dimisión de Gregorio y disputas doctrinales, el concilio definió principios fundamentales de la teología trinitaria y dejó un legado doctrinal clave para la posteridad, especialmente ratificado en Calcedonia, 451. 1.5 de Éfeso, año 431, a Calcedonia, año 451. La cuestión cristológica y la ruptura de la ecúmene.
Los concilios de Efeso, 431, y Calcedonia, 451, consolidaron la doctrina cristológica frente a tensiones teológicas y políticas. Efeso, bajo Cirilo de Alejandría, condenó el nestorianismo al proclamar a María como Theotokos, Madre de Dios, y afirmar la unión hipostática de las naturalezas divina y humana en Cristo. Sin embargo, generó una ruptura con la escuela antioqueña, representada por Nestorio, y tensiones con Roma. Calcedonia resolvió estas disputas al definir dogmáticamente las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, unidas sin confusión ni separación, consolidando el equilibrio entre las perspectivas alejandrina y antioqueña. Aunque reforzó la unidad doctrinal, el concilio acentuó divisiones políticas y eclesiásticas, incluyendo el cisma con los monofisitas. Ambos concilios, interconectados por su continuidad doctrinal y política, marcaron hitos fundamentales en la historia del cristianismo, sentando las bases para futuras discusiones teológicas y definiendo la ortodoxia cristiana frente a las herejías cristológicas. Capítulo 2. Del Segundo Concilio de Constantinopla, año 553, al Segundo Concilio de Nicea, del año 786 al año 787. 2.1 El Segundo Concilio de Constantinopla, año 553, o Quinto Concilio Ecuménico. El Segundo Concilio de Constantinopla, 553, tuvo como objetivo resolver tensiones doctrinales y políticas que quedaron tras Calcedonia, 451. Aunque pretendía conciliar a los monofisitas con la ortodoxia, este esfuerzo fracasó. En este concilio, Justiniano impulsó la condena de los 3 capítulos, escritos asociados a Teodoro de Mopsuestia, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edesa, percibidos como nestorianos. La medida buscaba acercar a los monofisitas, pero alienó a Occidente, especialmente a Roma. La controversia sobre los 3 capítulos evidenció las diferencias entre Oriente y Occidente respecto a la autoridad conciliar y la interpretación doctrinal. Además, el concilio condenó el origenismo, especialmente sus ideas sobre la apocatástasis y la reencarnación, resultando en su rápida decadencia. Aunque reafirmó la autoridad imperial sobre la Iglesia, no logró unidad doctrinal completa ni acercar a los monofisitas. Su legado reflejó divisiones internas y consolidó tensiones entre Constantinopla y Roma, preludiando futuros cismas. 2.2 El Tercer Concilio de Constantinopla, año 680 al 681, o Sexto Concilio Ecuménico. El Tercer Concilio de Constantinopla, 680 a 681, reafirmó la unidad doctrinal entre Oriente y Occidente al condenar el monotelismo, una doctrina que afirmaba una sola voluntad en Cristo. Este concilio, convocado por el emperador Constantino IV y con la participación de representantes de Roma y Constantinopla, declaró que en Cristo existen 2 voluntades, divina y humana, en armonía sin contradicción, siguiendo las enseñanzas de Máximo el Confesor. La condena incluyó a defensores del monotelismo como los patriarcas Sergio y Pablo de Constantinopla, Ciro de Alejandría y el Papa Honorio I, entre otros. Aunque restableció la ortodoxia, no logró reincorporar a los monotelistas ni a los monofisitas al seno de la Iglesia. Este concilio fortaleció la autoridad imperial al tiempo que Roma tuvo que reconocer la soberanía bizantina, marcando un hito en las relaciones entre ambas sedes, pero sentando también bases para futuras tensiones políticas y eclesiásticas. 2.3 El Cuarto Concilio de Constantinopla, año 692, o Quinicesto. El Concilio Quinicesto, 692, también conocido como Concilio en Trullo, buscó completar los aspectos disciplinarios no tratados en los concilios ecuménicos V y VI. Convocado por Justiniano II, se centró en la codificación canónica, emitiendo 102 cánones que abordaron cuestiones prácticas, morales y administrativas en la Iglesia. Estos incluyeron prohibiciones contra el celibato obligatorio de los sacerdotes, ayunos específicos, el consumo de sangre y representaciones simbólicas de Cristo, reflejando una fuerte influencia oriental. Además, ratificaron la equiparación jerárquica de Constantinopla con Roma, lo que generó tensiones significativas. La ausencia de representantes occidentales y el carácter antioccidental de algunos cánones provocaron la oposición del Papa Sergio, quien se negó a firmar las actas. Este concilio evidenció las crecientes diferencias entre Oriente y Occidente, presagiando el gran cisma del siglo XI, mientras Justiniano II reforzó su enfoque cesaropapista, consolidando la autoridad imperial sobre las decisiones eclesiásticas. 2.4 El Segundo Concilio de Nicea,
786 a 787, o Séptimo Concilio Ecuménico. El Segundo Concilio de Nicea, 787, Séptimo Ecuménico, marcó el fin del primer periodo iconoclasta, resolviendo disputas sobre la veneración de imágenes sagradas. La controversia surgió por abusos en la adoración de iconos y oposición basada en influencias judías, islámicas y heréticas. Convocado por la emperatriz Irene y presidido por el patriarca Tarasio, el concilio reafirmó la legitimidad de los iconos como objetos de veneración, no adoración, siguiendo la teología de Juan Damasceno. Se anuló el Sínodo de Yeria, año 754, que había condenado las imágenes, y se reconoció que los iconos representan la realidad divina de Cristo encarnado, sin contradecir el dogma calcedoniano. Las decisiones fueron aceptadas por Roma y Oriente, pero encontraron oposición en Occidente, especialmente en el Sínodo de Frankfurt, año 794. A pesar de tensiones posteriores, el concilio estableció las bases doctrinales y litúrgicas de la veneración iconográfica en la Iglesia, consolidando la unidad ortodoxa frente al iconoclasmo. Capítulo 3. El Cuarto Concilio de Constantinopla, del año 869 al 870. Primado romano, pentarquía y comunión eclesial en vísperas de la separación entre Oriente y Occidente. El Cuarto Concilio de Constantinopla, del año 869 al 870, convocado por Basilio I y respaldado por el Papa Adriano II, condenó al patriarca Focio, reafirmó el papel del Papa en la comunión eclesial y marcó un punto crítico en la relación entre Oriente y Occidente. Con la participación limitada del episcopado oriental, el concilio ratificó el Libellus Satisfactionis, que establecía la autoridad doctrinal y disciplinaria de Roma. A pesar de los intentos bizantinos de suavizar las tensiones, prevaleció la postura romana, reflejada en la deposición de Focio y la quema de documentos de su conciliábulo anterior. Sin embargo, la influencia de la pentarquía también fue reconocida, mostrando un esfuerzo por equilibrar las perspectivas orientales y occidentales. Este concilio no logró resolver las tensiones subyacentes, que persistieron en disputas posteriores, especialmente por la jurisdicción sobre Bulgaria. Aunque significativo, sus resultados fueron revisados en el concilio del año 879 al 880, evidenciando las divisiones crecientes entre ambas tradiciones eclesiásticas. Capítulo 4. Los 7 concilios papales medievales. Entre los siglos XII y XIV, los 7 concilios papales medievales marcaron la consolidación del poder pontificio en Occidente. Comenzando con el Lateranense I, año 1123, se estableció la autonomía papal frente al emperador, cerrando la querella de las investiduras y regulando aspectos disciplinarios. Posteriormente, el Lateranense II, año 1139, y el tercero, año 1179, abordaron la pacificación tras cismas y definieron procesos como la elección papal. El Lateranense IV, año 1215, bajo Inocencio III, destacó por su amplitud normativa, condenando herejías, regulando aspectos sacramentales y fortaleciendo la monarquía papal. Los concilios de León I, año 1245, y II, año 1274, enfrentaron tensiones con Federico II y trataron de reconciliar a Oriente y Occidente. Finalmente, el Concilio de Vienne, año 1311 al 1312, combatió el esoterismo de los templarios y reafirmó el control papal sobre nuevas órdenes religiosas. Estos concilios reflejan un periodo de intensa centralización eclesiástica y expansión de la autoridad doctrinal y administrativa del papado. Capítulo 5. Los concilios de Constanza, año 1414 al 1418, y Basilea, año 1431 al 1449. 5.1. El Concilio de Constanza, año 1414 al 1418. El Concilio de Constanza, 1414 a 1418, fue crucial para resolver el cisma de Occidente y promover la reforma de la Iglesia. Convocado por el emperador Segismundo, logró la abdicación de los 3 papas rivales, Juan XXIII, Gregorio XII y Benedicto XIII, y la elección de Martín V, restaurando la unidad eclesial. Este concilio proclamó el decreto Ac Sancta, afirmando la autoridad suprema de los concilios sobre el Papa en cuestiones de fe, cisma y reforma, y el decreto Frequens, que estableció la periodicidad de los concilios universales. Además, condenó a Juan Hus y Jerónimo de Praga por herejía, eventos que marcaron el inicio de tensiones religiosas en Bohemia.
Aunque las reformas internas propuestas fueron limitadas, el concilio evidenció la necesidad de una mayor estructuración institucional. Su legado refleja un intento de equilibrar la autoridad papal con la colegialidad conciliar, aunque con resultados polémicos y tensiones que persistieron en la Iglesia. 5.2. El Concilio de Basilea, año 1431 al 1449. El Concilio de Basilea, año 1431 al 1449, abordó reformas eclesiásticas, tensiones entre el papado y el conciliarismo, y la unión con los griegos y bohemios. Surgió como continuidad del Concilio de Constanza, basado en el Decreto Frequens. Su enfrentamiento con el Papa Eugenio IV marcó una lucha por la autoridad entre el Papa y el Concilio, generando crisis internas. Se lograron avances significativos en la reforma, como regulación del concubinato y prohibición de la simonía, pero el desacuerdo sobre la sede del Concilio de Unión con los griegos desató divisiones irreconciliables. La proclamación de las tres verdades consolidó el conciliarismo al declarar la superioridad del concilio sobre el Papa, pero la elección de Félix V como antipapa y la falta de respaldo político precipitaron su declive. Su disolución en Lausana, año 1449, evidenció el fracaso del conciliarismo radical, pero dejó un legado en debate sobre autoridad eclesiástica y reforma institucional. 5.3. Visión panorámica de las adquisiciones eclesiológicas de los concilios. Los concilios de Constanza, año 1414 al 1418, y Basilea, año 1431 al 1449, marcaron un hito en la reforma de la Iglesia, enfrentando cuestiones de autoridad, cisma y organización eclesiástica. Constanza resolvió el cisma de Occidente, definiendo la autoridad conciliar sobre el Papa en asuntos de fe y reforma, mediante el decreto Ac Sancta, y promovió reformas limitadas como el decreto Frequens, que exigía la periodicidad de los concilios. Basilea continuó la obra reformadora, enfrentando al papado y consolidando principios conciliaristas, aunque con conflictos internos y externos. Este concilio profundizó en la eclesiología, formulando las tres verdades que establecían la superioridad del concilio sobre el Papa, pero sus logros se vieron limitados por tensiones políticas y resistencias institucionales. Ambos concilios reflejaron una búsqueda de equilibrio entre la autoridad papal y la colegialidad, dejando un legado de reflexión eclesiológica que influyó en las tensiones y reformas posteriores dentro de la Iglesia. Capítulo 6. La unión en el Segundo Concilio de León, año 1274, y en el Concilio de Ferrara-Florencia-Roma, año 1438 al 1445. 6.1. El Segundo Concilio de León, año 1274. El Segundo Concilio de León, año 1274, convocado por Gregorio X, abordó tres objetivos principales: la recuperación de Tierra Santa mediante una cruzada, la unión con los griegos y la reforma de la Iglesia. Representó el auge del papado medieval y se desarrolló en un contexto político complejo, donde Miguel VIII Paleólogo utilizó la unión eclesiástica para obtener estabilidad política y reconocimiento internacional. La unión fue proclamada con la aceptación de la profesión de fe latina por parte de los embajadores griegos, pero enfrentó resistencia en Oriente, donde las comunidades eclesiales rechazaron los términos impuestos, especialmente el filioque. El concilio también destacó por la institución del cónclave para la elección papal, consolidando la centralidad de Roma. Sin embargo, los logros fueron efímeros, ya que la unión colapsó tras la muerte de Miguel VIII, profundizando la división entre Oriente y Occidente y reflejando las tensiones entre política y religión. 6.2. El Concilio de Ferrara-Florencia-Roma, año 1438 al 1445. El Concilio de Florencia, año 1438 al 1445, fue convocado con el propósito de lograr la unión entre la Iglesia latina y la ortodoxa griega, en un contexto de amenaza turca y tensiones internas entre los poderes eclesiásticos. Este concilio adoptó un enfoque dialogante, con discusiones teológicas que abordaron diferencias como el filioque, el primado papal y el uso litúrgico de pan ácimo o fermentado. Aunque se logró una fórmula de unión reflejada en el decreto Laetentur Coeli, año 1439, que afirmaba puntos comunes y respetaba ciertas diferencias, la unión fue efímera. Las divisiones internas en Oriente, la resistencia popular y la falta de apoyo político consolidaron su fracaso, especialmente tras la caída de Constantinopla en 1453. A pesar de su limitado éxito práctico,
El concilio representó un avance en el diálogo intereclesial, reafirmó el papel del papado frente al conciliarismo y promovió una comprensión más profunda entre tradiciones teológicas divergentes. Capítulo 7. El Quinto Concilio de Letrán, año 1512 al 1517, y el Concilio de Trento, año 1545 al 1563. 7.1. El Quinto Concilio de Letrán, año 1512 al 1517. El Quinto Concilio de Letrán, 1512 a 1517, convocado por Julio II y continuado por León X, buscó enfrentar el Concilio Cismático de Pisa, promover la reforma eclesiástica y responder a las tensiones internas de la Iglesia. Este concilio reafirmó la supremacía papal frente al conciliarismo y abordó la censura de libros, el nepotismo y la acumulación de beneficios. Aunque propuso reformas como la regulación del clero y la promoción de la educación eclesiástica, las medidas fueron tímidas y carecieron de aplicación efectiva. Destacó la aprobación de un concordato con Francia que, al abrogar la pragmática sanción de Borges, reforzó la influencia del Papa pero reintrodujo abusos en la designación de obispos. Se emitieron decretos sobre predicación y moralidad cristiana, condenando la usura y las predicaciones apocalípticas. Sin embargo, su impacto fue limitado, ya que la Reforma Protestante inició meses después, eclipsando las decisiones tomadas y evidenciando la necesidad de reformas más profundas. 7.2. Del Quinto Concilio de Letrán, año 1512 al 1517, a Trento, año 1545 al 1563. Entre el Quinto Concilio de Letrán, año 1512 al 1517, y el Concilio de Trento, año 1545 al 1563, la cristiandad enfrentó divisiones profundas por la Reforma Protestante y la resistencia del papado a convocar un concilio efectivo. El fracaso del lateranense V en implementar reformas sustanciales y la aparición de figuras como Lutero y Calvino llevaron al colapso de la unidad religiosa en Europa. Carlos V insistió en la necesidad de un concilio para abordar la herejía y reformar la Iglesia, pero las tensiones políticas entre los Habsburgo y Francia, además del temor papal al conciliarismo, retrasaron su convocatoria. Durante este periodo, la Reforma Protestante ganó terreno en Alemania, Suiza y Francia, mientras que la Iglesia Católica impulsó medidas represivas y pastorales. Surgieron movimientos reformistas internos como la Compañía de Jesús y líderes episcopales comprometidos con la renovación espiritual, marcando un preludio para la Reforma Tridentina y una respuesta más sistemática al desafío protestante. 7.3. El Concilio de Trento, año 1545 al 1563. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, respondió a la Reforma Protestante y definió la doctrina católica en aspectos clave, como la justificación, los sacramentos y la autoridad de la tradición. Convocado en 3 periodos bajo los papados de Pablo III, Julio III y Pío IV, combinó la reforma disciplinaria con la condena de errores protestantes. Se reafirmaron la validez de los 7 sacramentos, la transustanciación en la Eucaristía y la importancia de la fe y las obras para la justificación. También se estableció la obligación de residencia para los obispos, se regularon los seminarios para la formación del clero y se reformó la práctica del matrimonio. A pesar de tensiones políticas y eclesiásticas, el concilio consolidó la autoridad papal, neutralizó el conciliarismo y reforzó la estructura jerárquica de la Iglesia. Su legado configuró la contrarreforma, asegurando la identidad católica frente a las corrientes protestantes y renovando su misión pastoral. 7.4. Después del Concilio de Trento, año 1545 al 1563. Tras el Concilio de Trento, año 1545 al 1563, la Iglesia Católica consolidó un modelo eclesial que definió el catolicismo moderno. Trento estableció reformas disciplinarias, doctrinales y litúrgicas que impactaron profundamente en la formación del clero y la vida de los fieles. Se impulsaron seminarios, la regulación del matrimonio, la catequesis y el uso de un misal uniforme. Pío V y sus sucesores fomentaron la aplicación de los decretos, mientras figuras como Carlos Borromeo fueron clave en la implementación pastoral. Sin embargo, el concilio no actuó de manera aislada, estuvo inmerso en un movimiento más amplio de reforma católica que incluyó el auge de órdenes religiosas como los jesuitas y capuchinos. A pesar de la resistencia en algunos contextos políticos y eclesiales, el modelo postridentino consolidó la centralidad romana,
fortaleció el clero parroquial y adaptó prácticas devocionales populares. Este proceso modeló la identidad católica, destacando por su énfasis en la doctrina, la disciplina y la espiritualidad. Capítulo 8. El Concilio Vaticano I, año 1869 al 1870. El Concilio Vaticano I, año 1869 al 1870, fue convocado por Pío IX en un contexto de tensiones entre la Iglesia y la modernidad. En respuesta a desafíos como el racionalismo, el laicismo y las disputas doctrinales, reafirmó la supremacía papal mediante la Constitución Pastora Aeternos, que definió el dogma de la infalibilidad del Papa al hablar ex cátedra en materia de fe y moral. Aunque representó un avance en la centralización eclesiástica, generó divisiones internas, particularmente con los obispos anti-infalibilistas. Además, abordó cuestiones como la relación entre fe y razón, destacando su complementariedad en la Constitución Dei Filius. La guerra franco-prusiana y la ocupación de Roma interrumpieron el concilio, pero sus decisiones moldearon el catolicismo contemporáneo al fortalecer el primado papal frente al galicanismo. Su recepción, aunque inicialmente controvertida, consolidó la autoridad pontificia en un momento de profundas transformaciones culturales y políticas. Capítulo 9. El Concilio Vaticano II, año 1962 al 1965. El Concilio Vaticano II, año 1962 al 1965, convocado por Juan XXIII y continuado por Pablo VI, marcó un giro renovador en la Iglesia Católica. En un contexto de transformación global y tensiones internas, buscó actualizar la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Entre sus logros destacan la reforma litúrgica, que promovió la participación activa de los fieles y el uso de lenguas vernáculas, la definición de la Iglesia como pueblo de Dios, destacando su misión pastoral, y la apertura al diálogo ecuménico con otras tradiciones cristianas y religiosas. También trató temas como la libertad religiosa, el papel de los laicos y la justicia social. Aunque generó tensiones entre sectores conservadores y reformistas, el concilio consolidó un enfoque pastoral y dialogante, abriendo caminos para la interacción de la Iglesia con el mundo moderno y estableciendo las bases para su papel en el siglo XX y más allá.